Recuerda que todo lo que estás a punto de oír a continuación es completamente una historia ficticia. Si eres menor de edad, no hagas ni trates de imitar nada de lo narrado en este video, ni en tu casa ni en ningún otro lugar. Gracias. Hace mucho tiempo en la Tierra cayó un elemento desconocido. Este envolvió el planeta, bloqueando los procesos exotérmicos de la atmósfera. Fuego, electricidad, energía nuclear, todas las fuentes de energía se detuvieron. Los coches, los aviones, sistemas de calefacción, la producción y el sistema de transportes de alimentos se frenaron. Sin embargo, el mayor problema para el orden fue la pérdida de las armas. Los gobiernos perdieron el control, los criminales y las mafias hicieron lo que querían. Sin la ayuda de la tecnología moderna, eran muy escasos los lugares aptos para la supervivencia humana. Existía un enorme lugar, querido por muchos y luchado por todos, la zona superior. Los humanos hallaron la forma de adquirir aún más poder, apoderándose de aquel lugar. Los que no, vivían en zonas hostiles, huyendo de los más fuertes. Sin embargo, no toda la esperanza se había perdido. Una luz de fuego y un equipo sin igual estaban a punto de cambiar el mundo. Ahora estamos en el pasado, justo 5 años después de que el mundo se quedara sin energía. En este refugio de una zona hostil, las personas se resguardaban tratando de sobrevivir. Nuestro prota era este niño, Ray. Sufría de una enfermedad, lastimosamente no había agua. Hace mucho tiempo que no llovía y las mafias se llevaron la poca agua que tenían. Aquí nos aclaran que definitivamente no era mejor dejarse atrapar por las mafias. Estas usan a los civiles para sus experimentos, obligándolos a tomar pastillas que te hacían más poderoso, pero era casi imposible sobrevivir. Sin embargo, hoy, un soldado golpeó a la puerta, traía medicinas y suministros. El jefe piensa que aunque fuera de la mafia, en tanto fuera uno solo, podrían contra él. Además, necesitaban urgentemente las medicinas, así que abren las puertas y lo dejan pasar. Este sujeto era un soldado civil, ayudaba a las personas indefensas, llevándolas a lugares seguros. De hecho, él era un sujeto de prueba. Fue enviado hasta aquí para proteger a nuestro prota. Él se apresura a darle suministros y agua potable al prota, pero de la nada es atacado por la espalda. La mafia los había encontrado, ahora estaban acabados. El guardia ataca a este sujeto de aquí por la espalda. Es acabado en un instante. El jefe aún estaba convencido de poder ganar. Superaban en número al mafioso. Eso era lo que él pensaba. Desgraciadamente, ni siquiera en eso ganaban. La madre del prota por poco es descubierta. Este sujeto planeaba lastimar a todos los que se escondieran. Ella logró esconder al prota. Todos son reunidos en el salón y se nos presenta el villano final de esta historia. Sakan. Él decía que mientras estuvieran en su mira, prácticamente estaban acabados. Sin embargo, tenían una oportunidad. Con esta pastilla, si la tomaban y sobrevivían, gobernarían el mundo junto a él. Los que no querían serían acabados. El resto toma las pastillas, pero desafortunadamente nadie sobrevive. Sakan afirma que ningún humano había sobrevivido contra estas pastillas, ya que eran las más tóxicas. Ahora debían irse y preparar para ascender a la zona superior. Sin embargo, este sujeto de aquí no planeaba irse sin volver a revisar, para cuidar su reputación de no dejar a nadie con vida. Él se estaba acercando donde estaba el prota. Su madre aún estaba con vida. Insulta a Sakan, distrayéndolo para que no encontrara a Ray. Sakan toma a la madre del prota y le grita que los débiles solo existen para ser devorados, acabando con ella, cayendo justamente al frente del prota. Este sale llorando de ira y odio, pero ve una pastilla, se la traga y mientras este gusano de aquí planeaba lastimarlo, de repente el prota hace pedazos su brazo. Sus puños vuelven a chocar. El bicho este se regenera, atravesándolo con sus brazos en forma de daga. Sin embargo, el prota ni se inmuta, cortando su brazo, aplastándolo contra el piso. El prota aún no terminaba y lo golpea contra el piso hasta que no quedara nada. Ahora se lanza contra Sakan, pero este le da un simple golpe que lo aplasta contra la pared. Sakan pensó que eso había sido todo para el prota, así que decide irse y continuar. Sin embargo, el prota, a pesar de que se convirtió en un monstruo, logró recuperarse y este doctor se lo llevaría a un lugar menos violento. Ahora, habían pasado más de 10 años. Estos niños trataban de huir. Lona y Tom eran refugiados, pero ambos estaban muy agotados, tratando de llegar a la milicia, que significa lo que quedaba del ejército, pero estos mafiosos ya los habían alcanzado. Ahora serían obligados a tomar la pastilla, como sujetos de prueba, de no ser por el prota.
El prota se dedicaba a cazar mafias y no era tan agresivo. Dejaría en paz a estos mafiosos si no causaban más problemas. Aún así, estos sujetos no dejarían en paz al prota y, seguros de sí mismos porque eran experimentos nivel 2, atacan al prota. Ray era inmensamente veloz, sus reflejos estaban en otro nivel. En un instante rompe la cara de este sujeto y acaba con otros de un solo golpe. Ahora él llevaría a los niños a un lugar más seguro. Esta era la zona de la muerte, protegida por la milicia. Ellos estarían bien por ahora, pero el prota estaba empeorando. Este es Scoff. Él había sido quien acompañó al prota mientras creció. Es como un mentor para el prota. Sin embargo, ahora mismo, el prota estaba muriendo por dentro. Su enfermedad de nacimiento y las toxinas de la pastilla que tomó cuando pequeño lo estaban devorando, igual que un cáncer. Aún así, existía una oportunidad. Scoff estaba estancado con la cura del prota porque no tenía fuego. Existía una mujer que supuestamente lo podía producir por arte de magia. Si lograba encontrarla, no solo podría hallar su cura, sino que también salvar al mundo, logrando convencer al prota de ir a buscarla. El prota no sabía por dónde empezar. Lona lo alcanza, diciéndole que hace unos días ella se encontró a la mujer del fuego. Justo cuando estaban a punto de desmayarse por el frío, la mujer del fuego los encontró a ellos. Emitía un fuerte olor, uno indistinguible, y el prota emprende su viaje persiguiendo ese olor. Ray estaba muy agotado, su enfermedad muy pronto lo frenaría. Peor aún, se dirigía hacia los adoradores del fuego, un montón de locos que adoraban el fuego y ofrecían sacrificios humanos. Justamente en ese instante, el lugar estaba repleto de ellos. Si lo encontraban, acabarían con él. Además, no estaba en condiciones de pelear. Aún así, lo habían encontrado. Una vez que alertara a los demás, se acababa todo. De no ser por esta mujer de aquí, Casey. El prota pensó al principio que ella era una mujer de fuego. Casey le explica que ella había estado cerca de la mujer del fuego, por eso tenía su olor. Sin embargo, ella no era, y le dice al prota que si quería saber dónde estaba, ella lo llevaría. Ahora, estamos en la frontera del territorio. Todo esto pertenecía a los adoradores de fuego, que ahora en adelante los llamaremos ADF. El prota estaba molesto. Casey le dice que este era el territorio menos vigilado por los ADF, así que él podría con ellos. De la nada, son atacados por la espalda. El prota lo esquiva. Eran más ADF. Ellos embisten al prota. Ray le da al primero un golpe directo en la cara y el segundo una patada en la cara que los deja inconscientes. Pero habían más de ellos. Este grandote sale de la nada y le da un golpe directo al prota. Era un sujeto de prueba gigantesco, como si fuera una pluma. Levanta un container y se lo lanza al prota. Aún así, Ray lo esquiva, pero quedó acorralado, o eso era lo que los ADF pensaban. El prota forma una simple trampa que hace trompezar al gigante y con un pequeño empujón logra llevárselo al agua. Los otros dos sujetos pensaron que ambos se ahogarían. Ahora pelearían contra Casey, pero ella estaba muy tranquila. El prota aún estaba con vida. La única debilidad de los gigantes es que se les hace imposible nadar. Este tipo aún no se rendía. Ataca al prota, pero Casey lo noquea por la espalda. El prota ya no podía más. Estaba desesperado por encontrar a la mujer del fuego. Casey lo aprueba. Ahora, según ella, el prota le ayudaría a salvar a su amiga de los adoradores del fuego. El prota le dice que estaba demente. Los adoradores eran cientos. Peor aún, también tenían sujetos de pruebas y de allí era un suicidio. Pero Casey le dice que no tenía opción. De todas formas, la persona que tenían secuestrada era la dama de fuego. Ambos habían tomado la ruta de los alcantarillados para llegar justo a la base de los ADF. Según Casey, el templo de fuego estaba construido en el estrecho de un terremoto, así que nadie sabía exactamente dónde quedaba. Pero los refugiados como ella conocían bien estos paisajes. El prota quería saber por qué si la amiga de Casey controlara el fuego, los ADF la querían lastimar. Casey responde que solo la querían ofrecer como ofrenda, creyendo que así regresaría la energía al planeta. Debían salvarla antes de que le hicieran algo. El prota le pregunta por qué quería ayudarla. Ella le cuenta que en el pasado la mujer del fuego le dio algo de comida, sin importar que fuera una última porción. En este mundo nadie hacía eso. Casey estaba muy agradecida. El prota pensaba lo mismo. No existían muchas personas que arriesgaran su vida por una ración de comida. Casey añade que cuando era niña, la mafia la persiguió, provocando que ella quedara atrapada en un abismo. Logró salir y desde allí entendió que ayudaría a todas las personas que pudiera sin dudarlo. Y el prota queda sorprendido. Esa era una de sus dos razones. Mientras suben, Casey le ofrece ayuda al prota, pero este la rechaza. Sencillamente él era un sujeto de prueba fallida. Si su corazón se acelera demasiado, su cuerpo podría reventarse. Sí, eso significa que a nuestro prota le hace falta algo de afecto femenino.
pobre cosita fea. Siguieron avanzando. El prota tenía problemas para moverse por su arma. Casey le pregunta por qué el arma si no servía para nada. Sencillamente eso era lo único que le quedaba de sus padres al prota. Ahora por fin habían llegado. Casey conocía hasta aquí. De ahora en adelante deben encontrar dónde tenían a la dama del fuego. No había muchas opciones. El prota no podía pelear contra todos. Aún así Casey tenía un buen plan. Empuja al prota haciendo que lo atrapen y ella se encargaría del resto. Este inmenso lugar era el templo de los ADF. El prota justo antes del sacrificio se encuentra a esta chica de aquí. Al parecer en verdad ella era la dama del fuego. Ahora el prota estaba frustrado porque finalmente la había encontrado, pero ya era tarde. Todo se iba a terminar muy pronto. La dama de fuego toma la daga. Se pensaba quitar la vida para que el prota pudiera vivir hasta la próxima ceremonia. El prota no se fija dónde pisa y termina cayendo al vacío, pensando en todas las memorias que había olvidado de niño, pero aún no se quería ir. De la nada aparece Casey, logra sujetarlo, no solo a él, sino también a la dama de fuego. Logran saltar a una orilla del santuario. Debían correr del lugar, estaba infestado de los ADF. Los chicos son atacados por una lluvia de lanzas. Justamente una iba a darle a Casey, de no ser por el prota. El prota corta el cabello que tenía a Casey atada al piso y metros más adelante por fin lograron cruzar y cerrar esta enorme puerta. El prota comete el error de darle una ballesta a la dama de fuego. Casey le pide que siguiera corriendo. Más adelante había un bote para escapar, pero la dama de fuego era solo una vil traidora. Ella no era la dama de fuego, todo se lo había inventado para atraer a Casey. Ella solo era una cazadora de ofrendas. Si ella no hubiera obtenido a los chicos como ofrenda, probablemente hubiera sido acabada por los ADF. Todo este tiempo ella lo planeó todo. Aguantó hasta el último segundo que llegara Casey, o si no, sencillamente hubiera huido. Pero ahora que los tenía a ellos dos, sería la mejor cazadora de ofrendas. Para ella, Ray sería su primera presa. El prota quedó en shock, a punto de desmayarse. Sin embargo, la traidora terminó peor. Resulta que la verdadera dama de fuego siempre fue Casey, por eso logró hacer funcionar la escopeta del prota. Aún así esto no acababa, los ADF ya estaban aquí, estando rodeados no tenían escapatoria, pero Casey nunca se queda sin ideas, toma al prota y lo besa. Los ADF no se detuvieron y lanzaron sus lanzas contra los chicos, pero ahora el prota tenía el corazón a 1000. Ray se transforma en modo berserker, lo mismo que hizo cuando era un niño, y le pregunta a Casey si confiaba lo suficiente en él como para correr hacia la salida que había enfrente de ella, y ella estaba de acuerdo. El prota le pide que saltara, que avanzara lo más rápido que pudiera. Él se lanza contra los ADF de frente, lanzándolos contra el piso y destruyendo el puente. Casey veía cómo iba a ser frenada, pero confiaba en el prota. Ray apartaba a todos los tipos que intentaban acercarse a ella. Tomó un martillo y abrió paso de un solo golpe. Al final del pasillo, unos ADF cerraron la puerta. Creían que habían atrapado a los chicos, pero... Ray arrasó con todos, lograron descender de la colina en un instante, toman este bote que ya estaba preparado para escapar. Casey sabía que no lo seguirían, ya que para los ADF el agua es como un demonio, sin embargo debían seguir con la guardia alta. Lastimosamente el prota se estaba ahogando, la transformación lo dejó supremamente agotado. Casey escuchó algo acercándose, y el prota fue... Kilómetros más adelante, los chicos bajaron en esta pequeña isla, propiedad de la milicia. Casey estaba pensativa. De repente apareció Scoff. Se sorprende bastante por ver el fuego de Casey. Él le explica a ella que era el líder de la milicia. Ahora él quería llevarlos seguros a la base, pero Casey ni de chiste los acompañaría. Igual que todos los demás, ella sabía que la milicia la necesitaba, solo para encender sus armas. Scoff deja la tonta máscara, lo admite, solamente envió al prota a buscarla, para que ella activara sus armas y él pudiera tomar el control del mundo. Estaba más loco que una cabra. Scoff reunía a gente como el prota para enviarlos de chivo expiatorio a las zonas de los mafiosos. Casey no quería ceder, así que Scoff planeaba lastimarla, pero el prota despierta justo a tiempo para frenarlo. Le quita su arma, a uno le da en la torre y al otro sujeto también lo noquea. Un rato más tarde, el prota no sabía qué hacer. El recuerdo de sus padres fue destruido. Aún así, el prota notó que estaba demasiado bien. Se sentía con muchas ganas de pelear, ligero y saludable. Los efectos de la pastilla desaparecieron así como así.
Esto era imposible, debía continuar solo, no tenía motivos para seguir con Casey. Ella le pide que fuera su guardaespaldas. El prota ni de chiste acepta la primera. Quién sabe qué locuras planeaba hacer. Lastimosamente, solo le bastó alejarse unos cuantos metros para volver a sentir su dolor más fuerte que nunca. El prota estaba muriendo aún por los residuos del aire que bloquean las reacciones exotérmicas y los síntomas de ser un sujeto de prueba. Ray sufría por el shock de agotamiento que estaba en el mundo. Era una enfermedad muy rara. Sin embargo, Casey, al ser un individuo especial que hace posible las reacciones exotérmicas, disipa la materia que impide las reacciones. Solamente se acerca unos pasos y el prota se siente muy bien otra vez. Casey creía que su madre la había convertido en lo que es. Ella quería buscar a su madre. Estaba en la zona superior. El prota no tenía muchas ganas de ir. Los que gobiernan la zona superior son los mafiosos más poderosos del mundo. Era suicidio, pero Casey se aleja, haciéndola sonar muy convincente para el prota. Por otro lado, en la base militar del prota, estos cazadores de la zona superior estaban lastimando a todo aquel que estuviera detrás del rastro de Casey. Casey estaba teniendo pesadillas de cuando era una niña, y todo el mundo creía que ella era un monstruo. Aún así, este chico de aquí lograba protegerla, haciendo que despertara de inmediato. El prota se extraña porque por fin había despertado. Casey asegura que desde el shock, o sea el fenómeno que dejó sin energía al mundo, y desde que perdió a su mamá no había podido dormir más de 2 horas. El prota le dice que eso era imposible, si estuvo dormida casi 2 días. Ahora estamos en la guarida del prota. Ray sabía que debía volver a la base, pues allí había dejado a Lona y a Tom. Quería ir por ellos. Casey le dice que en su estado era imposible, debía recuperarse. Mientras tanto, podían ir a encontrar ayuda en el escondite de los refugiados. Por otro lado, regresando al Templo del Fuego, los cazadores de la zona superior ya habían llegado. Seguían el rastro de los chicos. Sin embargo, los ADF no dejaría que nadie tomara las ofrendas para el fuego. Aún así, todos los ADF de esta zona son acabados en un instante. Este cazador era un sujeto de prueba tipo 3. Nadie podía contra él, sin importar el número de rivales. Y ahora que encontró el abrigo del prota, sentía el olor más cerca que nunca. Casey y el prota habían avanzado aún más allá de la zona de la muerte en el tren del prota. El prota no tenía mucho conocimiento de estos lugares, ni tampoco del tipo de sujetos de prueba que puedan encontrarse. Ella sencillamente no ha creado las armas de fuego suficientes como para un ejército porque serían inútiles. Eso simplemente revelaría la identidad de la verdadera dama de fuego. El prota le dice que quizás sería una buena diosa para los dementes ADF. Aún así Casey no le cree. Si ella hiciera eso, debería tener de su lado muchos altos mandos de los ADF. Si se organizaran y atacaran a la zona superior, pero fallaran, todo se acabaría, no solo para ella, sino para el mundo entero. El prota le dice que entonces solo quedaba una cosa por hacer. Ambos podrían simplemente esconderse y él velaría por la seguridad de ella. Aún así, eso era imposible para ella, no solo porque hay un mundo que salvar, sino también porque el prota moriría antes que ella. Su presencia neutralizaba momentáneamente el shock que provocaba la enfermedad del prota. Solo podía desvanecer el shock en el aire para crear fuego, pero el prota no estaba mejorando. Simplemente la muerte del prota se retrasa, pero era inevitable. Justo por eso necesitaban crear un mundo sin shock de agotamiento. Por fin habían llegado al escondite de los refugiados. Los chicos avanzan. El lugar era simplemente colosal. Sin embargo, el prota sentía que los habitantes estaban escondidos, listos para atacar. Casey lo calma diciéndole que eso era normal en ellos. Los forasteros son muy bien estudiados. Por ahora, necesitaban hablar con el alcalde. El prota tenía afán, pues aún debía rescatar a Lona y a Tom. Lastimosamente, él pertenecía a la milicia. Sería un poco difícil que lo escucharan. Justamente por eso Casey le pidió que trajera los suministros. Solo debía confiar en ella. Algunos centímetros más tarde, estos refugiados parecían una manada de lobos salvajes, a punto de romperle la cabeza al prota. Casey trata de convencerlos, pero este sujeto de aquí estaba como loco, gritando que los milicianos no eran bienvenidos y estaban en guerra contra ellos. Mucha gente fue lastimada por la milicia. Además, el prota no ayudaba demasiado con lo que decía. De hecho, iba a ser lastimado con un martillo, de no ser por Lona. La niña había sido encerrada, pero supo que el prota no sabía nada por el sujeto que la encerró. Este viejito se tranquiliza, y el alcalde por fin había llegado. Todos eran bienvenidos, especialmente los que traían suministros. Ahora los chicos están hablando con el alcalde. Lona pudo escapar porque el alcalde envió unos refugiados a la base de la milicia, pero cuando llegaron todo estaba destruido y en ruinas. Ni siquiera el alcalde lo sabía con certeza. Lona afirma que en su encierro los hombres gritaban cazadores de la zona superior. El prota dice que lo más probable era que estuvieran detrás de Casey. Debían seguir adelante, no se podían detener. Sin embargo, Casey necesitaba un mapa antes de continuar. Aunque todos los mapas se destruyeron, existe un hombre que caminó desde la zona superior y llegó hasta este refugio. Un deambulante que llevaba un carro de suministros, el guardián del almacén. Lastimosamente nadie sabía dónde escondía sus artículos y el sujeto no era muy sociable. Lo único que podían hacer era ir y hablar directamente con él.
Este era el sujeto, los rechaza y los manda a la caca junto al prota. Quizás la única manera de acercarse a él era por medio de su esposa. Resulta que hace ya un tiempo, cuando se estaba formando la milicia, el hijo de ambos se alistó para luchar contra las mafias. Lastimosamente, los experimentos le provocaron la misma enfermedad que tenía el prota, causándole la muerte. Su esposa se sentó al lado de la tumba de su hijo, perdiendo las ganas de vivir. Él tuvo que regresar desde la zona superior hasta aquí. Construyó un mapa para no olvidar las pertenencias de su hijo. Él se esforzaba al máximo por devolverle la sonrisa a su esposa. Seguramente también daría ese mapa por verla sonreír. Sería difícil hacer algo que ni siquiera el esposo pudo hacer. Casi nadie hablaba con ella, excepto por este apestoso amigo de aquí. Antes de continuar con el resumen, quiero darle espacio a los agradecimientos. Un saludo para Josué, Gabriel González, Karma, Punkin, perdón por la pronunciación, y Michelle. Recuerden que los 5 comentarios con más likes serán saludados en el próximo especial. Además, como mención especial, un saludo enorme para Iván González y Luis Jaime 777, nuevos miembros del canal. Gracias por su apoyo y confianza. Por supuesto, un saludo muy especial para Humberto Herrera. Con tu donación puedo seguir trayendo contenido, tratando de mejorar video tras video. Dicho esto, sigamos con el video. Nada, mentiras. También muchas gracias a ti por apoyar mi contenido y hacer parte de este proyecto. Los quiero. Sigamos. Algunas personas despreciaban a la señora porque ella estaba enferma del shock, igual que su único hijo. Su mal olor hacía parecer que el shock de agotamiento era contagioso. No era así. Esta momia, entre muchas comillas, quería ayudar. Le decía a Ray y a Casey que su hijo, antes de pertenecer a la fuerza de la milicia, fue un gran chef. El mayor motivo en la vida de la señora era probar la comida de su hijo, así que necesitaban un plato delicioso para levantarle el ánimo a la señora. Ya tenían fuego, ahora necesitaban un buen cocinero. El mejor chef del mundo se encontraba en la zona de la muerte. Pepe, él sería perfecto para el trabajo. Ahora nos vamos fuera del refugio. Estos tres, que no enfatizan ni quiénes son ni qué hacen, hablaban de lo aburrido que se había vuelto a comer. Solo Pepe podría cocinar algo para alegrarles el día. Lastimosamente, secuestrarlo era echarse de enemigo a la zona superior, ya que Pepe era un rebelde que escapó de ese lugar. Mientras hablaban, el sujeto que más información tenía fue secuestrado por nuestro equipo. El tipo al principio no quería abrir el pico, incluso creía que podía resistirse. Sin embargo, Ray le demuestra la diferencia de fuerza y les da la ubicación. Más adelante, aún no estaban lejos de llegar. El prota le pregunta a Casey si la momia era de confianza. Ella responde que no tenía de otra. Avanzan un poco. Ahora, la momia afirma que más adelante estaba el cuartel, pero los chicos se habían escondido. Podían detectar el olor de los soldados de la milicia. El prota pensó que el informante había sido el soplón, así que le pide a Casey que escape, mientras él ve cómo puede rescatar a la momia. Sin embargo, la momia se saluda con los soldados. Él era un espía de la milicia. Los chicos son emboscados. Daisy es atacada, pero el prota la salva. Entre los dos logran resistir el secuestro. Este soldado saca una granada de gas venenoso. El prota toma a Casey y salta por la ventana, cayendo en el mar. Ambos logran salir a la orilla. Casey veía que el prota se estaba ahogando, así que le dio respiración boca a boca, pero el prota lo toma mal. Recuerden que si se le acelera el corazón, el prota da... De todas maneras, aún debían encontrar a Pepe. Casey sabía de un lugar que todo cocinero visitaría, y la manera más rápida de viajar allí era por las alcantarillas. Ahora se dirigían a una instalación de cocina. Era muy fácil llegar ahí. Pepe fácilmente podía estar. Los chicos empezaron a subir piso tras piso, tras piso, tras piso. Estaban subiendo el edificio más alto y viejo de la ciudad. Eso era justo lo que lo hacía ideal. El prota estaba súper agotado. No le quedaban ganas de caminar. Casey dice que desde aquí era fácil llegar a cualquier lugar. Llegan. De principio no había nada. Y al final tampoco. Así que se separan un poco para cubrir más terreno. El prota sube a la azotea, viendo todo el panorama, aunque no estaba solo. El cazador de la zona superior los alcanzó. No tenían escapatoria. De por sí enfrentarlo era un problema. En su estado actual, cualquier movimiento en falso sería un suicidio. Cuando el cazador se prepara, Casey aparece de la nada, ataca por detrás, pero sigue hacia el prota, lanzándolo al vacío. El prota no podía creer que ella no lo dejó ni siquiera pelear. Casey ya se lo había dicho. Desde este edificio, podían literalmente ir a cualquier lugar, y el prota le reclama por no decirle esos pequeños detalles de sus planes. Ahora, debían volver a la aldea. El prota no se opone. Él también estaba en deuda con los refugiados. Cuando llegan, todo estaba demasiado tranquilo. El alcalde los encuentra. Solo pudo salvar a una minoría. La mayoría de los aldeanos fueron capturados. Ahora él los llevaría. Eran los mismos soldados de la milicia. Debían prepararse para capturarlos. El prota trata de hablarle a Casey, pero sin darse cuenta, la habían atrapado. El prota cae porque Casey estaba demasiado lejos. El alcalde la traiciona para salvar al pueblo. El prota se estaba muriendo. Casey logra liberarse y corre hacia el prota, pero el alcalde activa una trampa, haciendo que el prota caiga en el vacío.
Ahora todos serían tratados como experimentos. El alcalde reclama por qué aún no liberaban a su pueblo, pero era un criminal. Ninguna persona de esa clase cumpliría con su palabra. El alcalde dice que era imposible viajar con tantas personas, pero este tipo dice que no se lo llevaría todo, solamente los que resistieran el experimento como sujetos de prueba. Ahora darían comienzo a los experimentos. Casey no se rendía, amenaza de quitarse la vida si lastimaban a los aldeanos. Ella solo serviría viva, y este tipo le dice que adelante, podía hacerlo. Con o sin fuego, ellos no tenían nada. Podía hacer lo que quisiera. Casey ya no sabía qué hacer, pero Momia toma al sujeto por la espalda. Este tipo le grita a Momia que aunque lo acabara, había decenas de más soldados. No podía ganar. Momia no estaba solo, estaba acompañado. Este era otro grupo, aparte de las mafias, la malicia o los refugiados. Los GK se supone que eran neutrales, pero un favor de la momia para ellos lo valía. Ahora el jefe de la milicia no pensaba mover ni ceder. Así se quedaron hasta que la luz del sol se acabara. Ambos bandos tenían su apuesta. Con la llegada de la noche, la ventaja fue definitiva para los GK. Estos empezaron a cortar las máscaras de todos los miembros de la milicia, con la ventaja de unas gafas infrarrojas. En un instante los miembros de GK arrancaron con las máscaras de toda la milicia. No tenía sentido que usaran sus armas de gas. Sin embargo, esto no se había acabado para el líder de GK. Es atacado por la espalda. Los cazadores de la zona superior ya estaban aquí. Es rápidamente acorralado, solo siendo salvado por sus compañeros. El cazador trata de atacar a Casey, pero alcanza a ser protegida. Ahora ella y Momia corren a un lugar seguro. Entran a este cuarto que no tenía nada de seguro. Los GK no estaban peleando, simplemente estaban aguantando una paliza. Este cazador gigante tiene una fuerza abrumadora. A este paso no quedaría nadie para pelear. El gigante derriba la puerta de un golpe, abriéndose paso. Ahora Momia sería su víctima, de no ser por el prota. El prota logró sobrevivir con algo de cabello que había cortado en el templo de fuego. Aún era poco, pero era suficiente para salir del hueco donde había caído y esperar el momento oportuno para atacar. Sin embargo, este grandote estaba lejos de ser derribado. El prota le da un buen golpe, pero no le hacía daño. En este estado era inútil. Debía transformarse. De la nada aparece Beto. Sí, necesito ponerle nombre porque lo voy a mencionar bastante. Atrapa al prota y lo ataca con su hoz, pero el alcalde hace que falle. Recibe un buen golpe, dándole las chances al prota de liberarse y contraatacar, de no ser porque eran 2 contra 1. Ahora Gigante convierte solamente su brazo en el de un berserk tipo 2, tratando de aplastar al prota. Sin embargo, Casey lo ataca, evitando que el prota fuera aplastado. Es golpeada contra el piso y queda inconsciente. Antes de que el gigante la rematara, el prota la protege. En ese instante, eso le costó un brazo, y viendo a Casey lastimada, su corazón late tan fuerte como para convertirse en un monstruo de nivel 2. El prota hace pedazos el brazo de Gigante, además le da un golpe devastador que lo aparta de Casey. Momia toma a Casey, ahora debían irse. Beto los ataca, pero el prota toma su haz y lo hace pedazos. Gigante trata de lanzarse encima con sus últimas fuerzas, pero el prota le da una patada que lo termina por acabar. Ray le pregunta a Beto por qué trataban de lastimar a la mujer del fuego. ¿No se supone que solamente le serviría viva? Sin embargo, si el fuego desaparecía, el poder de la mafia sería absoluto, así que el prota no tenía más opción que acabarlo de una buena vez. Beto seguía hablando, pero el prota lo toma de frente, dándole un buen golpe, luego otro golpe y otro para hacerle entender la diferencia de poder. El prota se estaba cansando demasiado, su enfermedad y el no tener cerca a Casey lo estaba limitando. Beto se ríe del dolor, hace mucho que no se esforzaba en una pelea. Ahora, como agradecimiento por lastimarlo, le mostraría lo que hace un berserker de tipo 3. El prota queda confundido, ni siquiera sabía que eso era posible. Su alcance, rango, fuerza y velocidad habían aumentado. El prota apenas si podía esquivar los golpes. Momia le dice a Casey que debían irse, era muy peligroso. Ella no se quería ir, eso lo haría más difícil para Ray. Apostaría a que él ganaría, así que no se alejaría de él. Ray, a pesar de usar su berserker tipo 2, lograba hacer bastante daño, pero los tentáculos de Beto se regeneraban. Debía darle un buen golpe en la cara. Beto lo alcanza, aunque no logra terminar el golpe. El prota solo necesitaba un mínimo chance para darle un buen golpe. Los aldeanos que quedaban le lanzan rocas desde arriba. Esto lo distrae por un instante y el prota lo lanza contra la pared. Fue su mejor golpe. Si eso no lo terminaba, entonces no tenía chances. Sin embargo, Beto se levantó muy rápido, como si tan solo lo hubieran empujado. El prota ya se estaba rindiendo. Se preguntaba por qué tenía tanto afán de vivir en este mundo tan cruel. Beto perdió su sombrero y cuando el prota observa su verdadero rostro, ahora lo recuerda. La última vez que vio a su madre, la última vez que ella respiró, la última vez que lo había visto. Sakan, ese nombre, ese sujeto, era todo por lo que Ray debía seguir adelante.
Momia grita que era imposible. Alguien así de poderoso no tenía por qué estar en la zona de la muerte. Ahora el prota estaba sufriendo una mutación, una que lo estaba convirtiendo en un berserk tipo 3. Momia nos explica que las mutaciones son causadas por el estado psicológico del individuo. La mayoría de los sujetos de prueba se vuelven gigantes por miedo a los gigantes, otros, los que le tienen mayor deseo de asesinar, o tienen tentáculos como un arma de un largo alcance y efectiva para lastimar. Pero ahora el prota, debido al miedo que sintió por casi perder a Casey, logró la mutación del puño de hierro. Beto no lo entendía, apenas era un berserk novato de tipo 2. ¿Cómo era posible que evolucionara tan rápido? El prota solo recordaba a Sakan y por qué quería aplastarlo. Beto lo ataca de frente, pero contra el puño de hierro, sus tentáculos poca fuerza tenían. Beto reúne toda su fuerza en una hoz gigante para acabar con el prota. Ray lo ataca de frente, sin importar cuántos tentáculos reuniera, no era nada contra el prota. Cuando los destruye y tiene a Beto justo enfrente, le da en la cara con todas sus fuerzas, aplastándolo contra el piso de una vez por todas. Pero el prota ya no podía sostenerse. Ahora, vamos a este iglú de Casey. Sinceramente no sé qué está pasando. El tema es que el prota despierta. Dice que debe venirse rápido, hacia la zona superior. Casey lo contradice, diciendo que aún no tenían el mapa. Momia dice que está de acuerdo con el prota y quizás él pueda cocinar algo delicioso. Tenía reunidos algunos ingredientes en el escondite, así que los lleva hacia allá. El escondite estaba muy lejos y escondido. Momia decía que así era mejor. Si la gente hambrienta se enterara, serían atacados. Él tenía una mini cocina muy segura. Estos eran los ingredientes de Momia, aunque según el prota, eso en vez de contentar a la señora iba a hacer que se desmayara. Casey enciende el fuego. Ella prueba la sopa, pero se enoja al instante. El prota también la prueba. No era posible que fuera tan deliciosa. De hecho sí era posible, porque Momia en realidad era el chef Pepe. El disfraz de Pepe fue cubierto de orina de elefante, es por eso que olía tan horrible. Pepe los engañó porque los estaba poniendo a prueba, pues en su largo camino por encontrar el fuego, sufrió muchos secuestros y encarcelamientos. Debía asegurarse que los chicos eran de fiar. En fin, ahora tenían lista la comida para la señora. Van hacia ella con el plato de sopa. La doña, cuando siente el aroma, lo recibe la sopa y va hacia la tumba de su hijo. Llora hablando con su hijo, diciendo que esta sopa era como un adiós entre ellos. Ahora ella debía continuar con su vida. Su esposo llega y ambos lo superan. Ya era hora de irse. Los demás aldeanos llegan. El alcalde se disculpa con Casey por lo de la traición. Ella no sabía qué decir. Aún así el alcalde le pide que aceptara el mapa hacia la zona superior. El guardián del almacén se los había dado justamente anoche. Los chicos eran los más aptos para llevar el mapa. Además, el alcalde le da algunas ramas. Pepe lo rechaza. Él aprendió que una vez que te traicionan, lo harán 2 veces sin pensarlo. Ray sí quería comerse las ramas, que al parecer eran deliciosas, y Casey, a pesar de todo, le agradece al alcalde por todo lo que había hecho por ella en el pasado. Ahora todos estaban bien. Más tarde, estamos en el vagón del prota. El prota no estaba muy contento porque alguien tan misterioso como Pepe los acompañara. Pepe decía que él era un chef por naturaleza. Simplemente no se podía alejar del fuego. Además, él había estado en la zona superior. Tenía contactos, en fin, sería de mucha ayuda. Pepe hace que el prota se callara por un momento, ya que era muy ruidoso. Casey le pregunta si sabía cómo llegar a la zona superior. Él lo había recorrido todo cuando fue secuestrado. Aunque estuvo con la cara tapada, mientras tuviera el mapa y los nombres de la zona, sería muy capaz de orientarse. Los sujetos de prueba seguían apareciendo como si estuvieran dominando los efectos secundarios. Pepe afirma que con una buena organización sería suficiente yendo por el tren. Debían hacer un desvío hacia la ciudad de Hierro. Ahí podrían conseguir mejor información, mejores repuestos e incluso mejoras para el tren, ya que allí quedaban los últimos herreros del planeta. Esta era la ciudad de la organización de los herreros Roxanne, y este herrero de aquí era Alex. De vuelta con el equipo, mientras Ray y Pepe hacían andar el tren, el prota pregunta si de verdad existía algo bueno a las afueras de la zona de la muerte. Pepe contesta que este lugar era para los que se resignaron de llegar a la zona superior. Era bueno para establecerse, incluso la zona del caos se hacía más segura en cuanto más te alejabas de la zona superior. La frontera entre ambos, zona de la muerte y caos, era mejor para estos hombres. Casey afirma que el tren no sería tan fácil de reparar. Pepe afirma que si ese era el caso, lo mejor era que alguien habilidoso lo reparara, aunque Casey lo dudaba si alguien sería capaz de arreglar su tren, o al menos tener la voluntad. Sin embargo, Pepe también dudaba que no existiera al menos un fanático del fuego entre un montón de herreros. Ahora, estamos directamente en Roxanne. Alex estaba terminando sus clavos para poder venderlos y conseguir recursos. De la nada, llega este cabeza hueca, al cual llamaremos Ralph, diciéndole que había sido difícil encontrarlo y debía pagar su cuota diaria. Alex dice que justamente estaba terminando los clavos de hoy para dárselos a Roxanne. Ralph le quita a Alex el libro
de su padre. Este se burla porque él aún creía que el fuego podía regresar. Golpea a Alex, le quita sus clavos y lo amenaza por si no quería seguir trabajando para él. Alex solo queda impotente, aferrándose a los conocimientos de su papá. Llega Alexis, el hermano menor de Alex. Él le pregunta a Alex por qué se aferraba al fuego. Solo hacía que lo golpearan y lo humillaran. Alex no perdía la esperanza. En este libro estaba la fórmula para crear un mundo mejor. Aún así, Alexis podía aguantar sin comida, pero necesitaba algo de agua. Alex le dice que estuviera tranquilo. Había arreglado una herramienta durante un par de meses. Podrían conseguir bastante agua si se lo vendían a Roxanne. Lastimosamente, esa era la herramienta que papá se había llevado. Ahora estamos en la residencia de Roxanne. Las personas llevaban su trabajo a este lugar para intercambiarlo por agua y comida. Solo era eso, un negocio. Nadie sentía compasión. Esta era la herramienta de Alex y este era su papá, Aton. El comerciante le decía que a cambio de eso le daría todo el agua que pudiera cargar. Sin embargo, Aton solamente quería alcohol. El comerciante se sorprende, pero Roxanne, este sujeto de aquí, le dice que hiciera lo que pedía. En esta ciudad, pides lo que vales. Esa era la regla. Volvemos con el equipo en el tren. Ray dice que ya no podían avanzar, sí o sí necesitaban a alguien que lo reparara. Pepe dice que los herreros tenían un calendario de trabajo y unas reglas. Por sí solo no había nadie que quisiera reparar el tren. Incluso si lo hubiera, sería peligroso confiarle la identidad del equipo. La única opción era secuestrar a un herrero silenciosamente. Pepe afirma que a Ray y Casey nadie los conocía, así que podían explorar con libertad mientras cubrían su olor. Él por su cuenta buscaría algo para cocinar. Más adelante, el prota y Casey tomaron la ruta de los alcantarillados. Seguían el camino que, según Pepe, los dirigía hacia los herreros. Debían mantenerse en un perfil bajo. De la nada aparecen los ADF. Eso era un problema. Pandilleros aparecen de la nada, pero los chicos logran esconderse. De la nada escucharon quejas y reclamos. Era Alex gritándole a Aton por qué había comprado alcohol. Alex quería saber dónde estaba el increíble ingeniero que dibujó los planos de todas esas increíbles máquinas. Aton se había rendido hace mucho. El trabajo de su vida se fue en ese libro. Alex todavía tenía esperanza en que el fuego podía volver. Así podría ayudar a muchas personas. Su papá ya se había rendido hace mucho. Su hermano estaba muy sediento, así que Alex le encontraría agua sin importar el costo. Alex fue directamente con Ralph. Este tipo era hijo del representante del distrito. Alex creyó que después de tantas herramientas que Ralph había tomado, quizás podía darle un poco de agua. Ralph ni de chiste le daría agua. Todo lo contrario, lo golpea. Alex le suplica, incluso haría todo su trabajo. Ralph solo se aburría escuchando a Alex hablar sobre el fuego y esas tonterías. Pensaba quebrar a Alex, de no ser por Casey. Ella le dice que quizás el fuego podía volver en cualquier momento. Ralph también pensaba golpearla, de no ser por el polvo de Pepe. Casey deja en el piso al Ralph. Cuando el men se levanta de golpe, los chicos ya se habían desaparecido. Ahora en los alcantarillados, Alex quería saber quiénes eran ellos. Los confunde con los ADF. El prota dice que ellos eran especiales, así que Alex entiende que eran fugitivos. Casey les dice que podían ser llamados como una organización secreta, una que traerá el fuego de vuelta. Alex solo pensaba que estaban locos. Casey lo sabía, y si él confiaba en ellos, ella le haría una demostración. Aún así, Alex no se podía ir dejando a su familia. El prota le dice que podía llevarlos a un lugar seguro. Sin embargo, para Aton eso era imposible. Ese hombre tenía pensado morir aquí mismo. Se podían quedar, pero no solos. Él era el único que trabajaba para cumplir con su meta diaria. Aton, por ser el más débil e inservible del distrito, sería asignado como esclavo o sujeto de prueba. El hombre que hacía las asignaciones era el líder del distrito. Casey ya estaba pensando en un plan. De seguro ya tenía algo planeado. Alex debía irse. Su hermano tenía mucha sed, pero Casey le da algo de agua y Alex sale disparado a su casa. El prota empezaba a creer que era mejor buscar a otra persona. Ahora, estamos en la casa del representante del distrito. Ralph había ido llorando como un niño asustado, quejándose de Alex y pidiéndole a su papá Reon que asignara a Aton como esclavo. Reon le dice que se tranquilizara. El borracho de Aton le había dado una buena herramienta a Roxanne para llamar su atención, así que lo iba a mandar de todas formas. Por otro lado, en la casa de Alex, Alexis le dice que hace un rato se habían llevado a su papá. Alex le dice a su hermano que de ahora en adelante él también debía poner de su parte. Toma una herramienta y se marcha. En este túnel llevaban a Aton. Reon le dice que en el pasado Aton hablaba mucho de ser el mejor ingeniero. Sentía gusto por verlo así. Entonces llega Alex. Él le dice a Reon que su padre cumplía con todas las cuotas. Reon le dice que al final eso no importaba. No existía otro herrero tan inútil como Aton. Así que Alex pensaba lastimarse una mano para que él fuera llevado, de no ser por el prota, que le quita la herramienta de la mano.
Casey y Ray habían llegado aquí porque Alex les pidió ayuda. Alex grita que si se quedaban morirían, pero el prota ayudaba a todo el que pidiera ayuda, sin importar qué. Reon ordena a sus hombres atacar. Casey le dice al prota que fuera muy silencioso. El prota ni siquiera tuvo necesidad de transformarse, de no ser porque los soldados tenían partes completas de metal. Su acero podía cortar y resistir cualquier cosa que no fuera un sujeto de prueba. Aún así, el prota los neutraliza muy fácil. Casey aparece de la nada y le estalla en la cara ese polvo mágico de Pepe a Reon. Con el poco aliento que le quedaba, dice que con lo que estaban haciendo se ganaban a todos los herreros de enemigos. Aún así, el plan de Casey no era enfrentar el sistema de los herreros, más bien era aprovecharse de ello, convirtiendo a Alex en el representante del Distrito 3. Por otro lado, Roxanne era informado por este sujeto de alguien que estaba causando alborotos en las zonas de los nuevos distritos, y todo aquel que viole las reglas para Roxanne debía ser eliminado. Por otro lado, Reon, su hijo y los guardias fueron apresados. Ahora bien, en el área de representantes solo podía ser elegido si tenía la mayoría de votos contigo. Ray le dice a Alex que él era el mejor candidato, pero Alex sabía que era todo lo contrario. Él era un simple escuálido. Todos los representantes son los más fuertes o inteligentes, pero Alex no se le consideraba como uno. Casey propone a Atom. Según sus apuntes se veía que tenía muchos conocimientos. Era complicado. Atom no estaba en su mejor condición. Perdió su trabajo, su motivación y su esposa. Después del impacto del agotamiento, él ya no tenía razón para seguir siendo un ingeniero. Casey le propone a Alex si le devolvían la motivación y quedaba como representante del distrito. Alex debía acompañarlos. Por otro lado, lejos de allí, este sujeto de prueba estaba buscando armas, pero las armas forjadas con hierro no podían ser usadas por alguien que no fuera un herrero. De hecho, ese tipo de armas eran las que podían herir a los sujetos de prueba. Este sujeto se burla de las reglas y de Roxanne. Cuando estaba a punto de devorar, llega Roxanne. El herrero se alegra por ver a Roxanne, pero este lo ejecuta. El buchón dice que la única razón posible para que no venda el acero es porque era la única cosa que lo podía lastimar a Roxanne, tomando una lanza y disparándosela contra él, pero este ni siquiera se inmuta. Literalmente no le hizo ni un rasguño. Se convirtió en un bloque de hierro completo. Este buchón dice que era un sumo que había alcanzado el nivel 3. Ataca a Roxanne, pero este se lo quita de encima de un solo golpe. Aparece al frente de él y de un golpe lo quiebra en un instante. Regresando a la casa del representante del Distrito 3, el prota le pregunta a Alex por qué le tenía tanto miedo a Roxanne. Alex comenta que hace varios años, cuando las mafias se luchaban en estos territorios para saber quién monopolizaba a los herreros, apareció Roxanne destruyéndolos a todos. Si era tan fuerte, no tenía sentido que estuviera aquí, pero en realidad nadie lo sabía. De la nada aparece Pepe, feliz porque Casey estaba bien. Había logrado formar un plan con información que logró obtener. La cosa es que el mercado de esclavos abría el día siguiente. Debían presentarse con un esclavo por parte del distrito. Alex se ofrece de esclavo. Confiaba en el equipo. Pepe iba a sugerir lo mismo. No podían dejar que Roxanne ni nadie se enterara de lo que estaba pasando. Otra cosa, habría un torneo de fuerza. La recompensa sería un arma de hierro, de esas que solamente pueden usar los herreros. Además, el premio iba acompañado con los esclavos del tercer distrito. Según Pepe, lo más posible es que Roxanne se quedó aquí para evaluar o reclutar a los sujetos de prueba que debían atravesar esta ciudad. Sin embargo, si Alex sería el esclavo, entonces ¿quién convencería a las personas de elegir a Atom como su representante? Alex le pide a Casey aquella prueba de fuego. Si se la mostraba a su padre, con eso bastaría. Casey pide que mientras se uniera a ellos, ella haría lo que pidiera. Más tarde, en el registro de esclavos, Alex ya estaba en posesión. El prota y Pepe ya estaban listos para el torneo. Pepe estaba algo confundido. Pensó que el prota se molestaría con él por hacerlo pelear, pero todo lo contrario. Ray estaba dispuesto a pelear para aprender a usar su poder. Pepe le dice que tuviera cuidado. No se sabía hasta qué momento tendría efecto el cabello de Casey. Ahora estaba comenzando el torneo. El prota sube la tarima. Su primer rival sería este sujeto. Ahora estamos de vuelta con Casey. Ella se llevó al papá de Alex hacia la forja abandonada de la ciudad. Ella le dice a Atom que su hijo estaba peleando para salvarlo. Él toma a Casey y la tira al piso por engañarlo. Él creía que él era quien había peleado toda su vida para protegerlo. Luego de perder a su esposa, no le quedó nada. De repente, Atom sentía que su cuerpo se empezaba a calentar. Era justamente una prueba de fe. Casey diciéndole que no eran las mafias las que cambiaban el mundo. Personas como Alex son las que cambian el mundo. Ahora Atom recordó sus razones para volver a pelear. Regresando con el prota, este analiza a su oponente. No se veía que tuviera un poder en el que sobresaliera. Seguro era un tipo de tentáculo al cual llamaremos Calamardo. El prota, deduciéndolo todo por el golpe de Calamardo,
Cree que no sería necesario transformarse. Ataca de frente. Calamardo era muy flexible. Literalmente se pega a los brazos del prota, obligándolo a retroceder. Era extraño. Pepe no consiguió información de este tipo. Eso era porque, dependiendo de la situación, usaba diversas armas. Ataca a un oponente que estaba afuera y lo succiona. No solo a uno. Estaba hambriento. Termina succionando a 2 personas. Pepe le grita que se estaba haciendo más poderoso mientras comía. Debía detenerlo. El prota piensa en aplastar su cabeza, pero ya era tarde. Se había completado su transformación. Pepe lo entendió. No encontró información. No porque fuera débil, sino porque cambiaba de forma. Este ataca al prota con una velocidad mucho mayor y poder aumentado. El prota sabía que no podía seguir esquivando o se enfermaría de nuevo. En realidad no era muy fuerte, pero sus mordidas eran letales. Es lo que grita Pepe. Aunque el prota se deja atrapar, Calamardo quería ganar. El problema es que la única manera que el prota conocía para activar el modo berserk era cuando estaba siendo acorralado. Calamardo no se pensaba quedar quieto. Quería consumir hasta la última gota de sangre del prota. Al sentir que era un berserk, se estaba alegrando. Sin embargo, algo estaba mal. No se estaba absorbiendo. Por el contrario, el prota salta y se manda contra el piso a toda velocidad. Para el nivel actual del prota, Calamardo nunca tuvo chances. Pepe dice que fue muy buena decisión inscribirse en este grupo. En su primera pelea el prota ni siquiera sudó. Aparte, ya 2 oponentes habían sido eliminados. Aún así, necesitaban estar pendientes del cabello de Casey. El prota sintió cómo se redujo su efecto al convertirse en berserker. Solo quedaba esperar que Casey llegara para la próxima ronda. Por otro lado, Casey y Atom salían de la forja. El olor de humo sería un problema. Debían volver rápido al distrito y Casey debía ir rápido con Ray, pero ya era tarde. Las visitas sintieron el olor. De vuelta al estadio, Pepe afirma que casi no tenían información de los oponentes porque eran sujetos de pruebas nuevos. Sin embargo, habían unos habilidosos que el prota tendría que enfrentar. A Ray le daba igual quien fuera. Si no podía ganar este torneo y controlar su poder, jamás tendría chances contra Sakan. Pepe dice que era bueno ir a ver a su siguiente oponente. Era un sujeto rudo, muy poderoso. Nadie lo había podido derrotar. Según la fuente de Pepe, ese sería el próximo que desafiaría a Roxanne. ¿Este tipo? ¿Al que habían derrotado? A ella la vamos a llamar Tigresa. Sí, yo sé que me falta originalidad en los nombres, pero no voy a quedarme media hora pensando en un buen nombre porque soy pésimo con eso, así que sigamos. Tigresa le dice al prota que lo estaba haciendo mal. Si seguía usando el modo berserk, así se agotaría torpemente. Pepe aprovecha para preguntarle cómo era que se controlaba el berserker. Tigresa responde que en el nivel actual del prota era incapaz de controlarlo. Solo podía hacer una cosa, darle un buen golpe en la mandíbula para que se desmaye y no pierda más energía. Pepe le pregunta cuál era el interés del prota y por qué había hecho eso. Tigresa dice que el prota se veía especial. Ningún sujeto de prueba tenía esa mirada. Más tarde, nuestro prota despertó. De no ser porque se desmayó y literalmente su cuerpo dejó de consumir energía, el prota no estuviera con vida. El problema es que el prota estaba rozando el límite y ya se acercaba al próximo combate. Ya iban en la 4ª ronda, porque la mayoría de oponentes del prota se rindieron. Sin embargo, los pocos que quedaban, poco o nada de información tenía. El prota estaba decidido a seguir peleando, mientras eso lo ayudara a seguir avanzando. Pero Ray no daba más. El cabello ya no estaba funcionando. Justamente alcanza a llegar Casey. Pepe había enviado unos caballos para que escapara de los herreros. Casey estaba preocupada, no porque Ray no estuviera bien, sino porque se estaba viendo distinto. El prota estuvo demasiado tiempo usando su transformación. Ahora su corazón se había apoderado de él. Todo lo que quería era acabar con su oponente. Su berserk, al sentir sus intenciones asesinas, reaccionó, dotándolo de unas armas en forma de hoz. El prota salta contra Cuernos, sí, así lo vamos a llamar, cortándole un brazo. Sin embargo, no era tan fácil. Cuernos se regeneraba bastante bien, de no ser porque comete el error de lanzarse de frente contra el prota. Ray lo acaba de un solo golpe. Cuernos se quería rendir, pero el prota perdió el control. Ahora lo estaba succionando. Sería descalificado, de no ser por Tigresa que lo detiene de un solo golpe. Frena el latir del corazón del prota, cortando la transformación de raíz. Ahora el prota estaba en la final. Tigresa le dice que todo había sido una prueba. Cuando lo noqueó, le dio en un punto donde redujo su capacidad mental. Por eso el prota perdió el control. Ella queda asombrada por cómo el prota se recuperó después de transformarse en berserker. El modo berserker es cuando estás al límite de tus emociones, entonces esa ira se apodera de la persona, pero el prota era distinto. Aún después de todo, volvía a su forma normal. Era como si se estuviera fusionando con su modo berserk, como si lo estuviera asimilando. Ella era la otra finalista. Su objetivo era obtener toda la información posible de los sujetos de prueba, así podría exterminarlos. El prota inmediatamente se transforma. Ambos se lanzan de frente. Tigresa era habilidosa, muy fuerte. Ella le dice que sus puntos estaban desprotegidos y lanza una lluvia de ataques, golpeándolo contra el piso, de no ser porque el prota estaba en
tipo 3. Tigresa retrocede, el prota la ataca con todas sus fuerzas, ella frena el impacto y aprovecha la inercia, diciéndole que sin entrenamiento mental, su poder se limitaba a su fuerza física, aplastándolo contra el piso otra vez. El prota empezaba a sentir que en cualquier momento se le quebrarían los huesos, aún así devuelve el golpe, trata de sorprender a Tigresa, pero ella lo envuelve y le hace una llave tratando de hacerlo rendir. Todos los sujetos de prueba morían de la misma manera, sin embargo el prota no era un monstruo, ella no tenía por qué tomar su vida, dejándolo escapar y declarando que se rendía. El prota le pregunta por qué se rendía, ella le dice que solo peleaba para eliminar monstruos. Sin embargo, según Tigresa, a Ray no le quedaba mucho tiempo antes de convertirse en uno. El prota le dice que se parecían, ella quería eliminar a los sujetos de prueba y él quería eliminar al jefe de ellos. Le pide que por favor lo ayudara a entender cómo funcionan las transformaciones. Al principio ya no quería, pero el prota le dice que Sakan le había arrebatado a su madre, se lo estaba rogando. De la nada, el asistente de Rob-san lo llama. Resulta que el dueño de la ciudad quería ver al prota. Tigresa le dice que quizás le enseñe luego. Primero debía ir donde Rob-san. El prota le dice que estaría muy pendiente de ella. Él tiene muchas preguntas, aunque Tigresa lo hace regresar por un momento. El prota seguía en pésimas condiciones y ella tenía conocimientos de medicina oriental. Después de una lluvia de agujazos, el prota se sintió muchísimo mejor. Simplemente, ella le abrió paso a la regeneración que tenía el prota. Y el asistente jodía mucho. Los chicos tratan de hablar con el prota y él va hacia Rob-san. Obvio, Casey va detrás de él para no dejarlo moribundo. Espera, ¿me estás diciendo que llevas más de una hora mirando este video y aún no te has suscrito? Vamos, por favor, no te cuesta nada. En el resumen anterior, el especial de Leviatán, más del 25% de ustedes se vieron todo el video, pero menos del 9% se han suscrito. ¡Ánimo! Suscríbete, me ayudas a seguir creciendo y traer más contenido de buena calidad. ¿Te suscribiste? Gracias por tu apoyo. Dicho todo esto, sigamos. Ahora el prota estaba enfrente de Rob-san. Casey lo había seguido. Ella pensaba que las cosas debían tranquilizarse, al menos hasta que Atom convenció al pueblo de convertirlo en líder. El prota se sentía extraño, más bien no sentía nada. Si vencía a Rob-san, todo se resolvería. Rob-san le dice al prota que no existe información de alguien como él, cambiar de formas y absorberlas, formando cuchillas, tentáculos y dureza. Rob-san estuvo en todos los lugares de este horrible mundo y jamás vio algo parecido. Además, él le dice que debía considerarse afortunado de que alguien como él lo haya encontrado. Le propone unirse a su grupo, así dominarían toda la zona alta. Rob-san solo se mantenía aquí para encontrar guerreros que valieran la pena. Después de vivir en la zona alta, entendió que no había lugar para compartir, solo para conquistar. El prota le dice que no tenía sentido solamente reunir sujetos de prueba para conquistar la zona alta. Sin embargo, Rob-san tenía un truco con el que hacía a los sujetos de prueba aún más poderosos de lo que son. Él tenía un maníaco muy especial. Este hombre podía crear píldoras de prueba. Casey piensa que si eso era verdad, él debía saber de dónde viene la droga de prueba. El prota cuestiona por qué, si era tan sorprendente, le darían a él una píldora que lo hiciera más poderoso. El Dr. Chus, así lo vamos a llamar, dice que la verdadera razón es porque el prota le daba mucha curiosidad. Quería saber cómo es que alguien como él podía reaccionar. El prota le dice que perdía su tiempo, no tenía nada súper novedoso que demostrar. Además, la única razón por la que vino aquí ya estaba más que decidida. Derrotaría a Rob-san, costara lo que costara. Rob-san dice que estaba bien, no había por qué contenerse. El prota se transforma en berserker y lo ataca de frente, dándole un golpe directo que apenas si lo hizo balancear, no le hizo ni cosquillas. Rob-san abre sus manos, crea una brecha en el aire y ataca al prota con todo eso. Por otro lado, en la plaza del tercer distrito, estaba Atom con las personas. Las reunió diciéndoles que les daría agua. Si era mentira, los ciudadanos acabarían con él. Atom grita diciendo que si lo eligen como representante, todos tendrían agua gratis. Las personas estaban molestando, a nadie le gusta perder su tiempo, pero Atom revela lo que construyó con el fuego de Casey, una bomba de agua. Hace mucho tiempo Alex había encontrado las tuberías por donde corría el agua, solo necesitaban bombearla. El problema es que justamente necesitaban mucha agua para hacerla arrancar. Las personas no se veían muy convencidas. De la nada aparece Reón. Pepe y Alex iban corriendo hacia la plaza para ayudar. Reón grita que lo habían encerrado. Ellos estaban siendo engañados. Necesitaban verter toda el agua que tenían cuando ni siquiera era seguro si funcionaba. Alex y Pepe llegan y se esconden para observar cómo va todo. Si no podían por las buenas, entonces sería por las malas. Atom grita que si estaban bien con esto, tener que trabajar todos los días para poder tener chances de llevar agua a sus hogares. Él también se había rendido hace mucho, pero su hijo le había mostrado que no ha terminado. No era justo tener que besarle los pies a Reón por un vaso de agua. Reón dice que Atom contrató unos extranjeros para secuestrarlos. Ellos eran enemigos de Rob-san. Atom le pregunta si tenía pruebas. Aún así, Reón, como representante, les ordena encarcelarlo, de no ser porque este anciano da el agua que tenía, recordándoles a todos cómo Alex los había
ayudado. A diferencia de los demás que los abandonaron a su suerte, Alex ayudó a muchas personas de este distrito. Sin embargo, Reon grita que si se oponían, serían considerados cómplices y ejecutados. Aunque era tarde, las demás personas también querían aportar. No solo era Alex, Atton era el mejor herrero de esta ciudad. Esta ciudad le pertenecía a los herreros. Reon solo era un subordinado de Roxanne, así que empiezan a vertir el agua que tenían. Atton trata de empujar la palanca para el bombeo, pero él solo no podía. Por suerte, su hijo siempre estaba ahí para ayudarlo. Ahora se había acabado el agua. Reon ya los quería hacer pagar por todo, pero había muchos más dispuestos a ayudar. Ahora, entre varios, empiezan a empujar la palanca. Salió una gota y de repente un enorme chorro de agua los había salvado. Por fin, todos podían tener agua gratis. Atton quedó rendido y le pidió perdón a sus hijos, pero el odioso de Reon no se podía aguantar la idiotez. Lo ataca. Alex se atraviesa, pero el prota logra deshacerse de Reon. Ahora, el muy tonto pensó que todos los herreros atacarían al prota y a Casey. Por el contrario, ellos lo iban a terminar. Ellos nunca vieron ningún extranjero. Un rato más tarde, en el salón del representante, los líderes de otros distritos querían formar alianzas. Sería difícil, pero Atton se las arreglaría. Deja a Alex a cargo del equipo y se despide. Casey le dice a Alex que estar con ellos sería muy arriesgado. Alex estaba acostumbrado al peligro. Para él valía la pena pelear contra las mafias y devolverle el fuego a este mundo. Aún así, dejamos un punto en el aire. El prota estaba peleando con Roxanne, ¿no? Bien, lo que sucedió fue que el prota se rindió. No tenía sentido seguir luchando y aceptó hacer equipo. Bueno, trabajar para Roxanne. Al menos así ganaría tiempo. Actualmente no había forma de vencerlo. Sin embargo, tenía la ubicación del Dr. Shoss. Pero ahora que los distritos empezaban a abandonar las normas de Roxanne debido al agua gratis, muy pronto se formaría una guerra. Justamente al mismo tiempo, el asistente de Roxanne le cuenta sobre la alianza a los distritos para dejar de trabajar por agua. Las reglas ya daban igual. Ahora, todos debían ser eliminados. Pepe le había cuadrado una cita al prota con Tigresa. Casey supone que Tigresa mantendría su promesa de mostrarle al prota cómo hacerse más poderoso, cómo controlar su fuerza. Debían apresurarse antes de que Roxanne atacara. Alex queda encargado de los preparativos para escapar. El prota y Casey llegaron a este lugar, unas minas abandonadas. Tigresa estaba en medio de una persecución, pero sacaría algo de tiempo para el prota. Ella le dice que el entrenamiento de ambos fue muy distinto. Aún así, el prota logró soportar convertirse en un monstruo. Quizás así tendría chances de aprender lo que era la determinación. El prota no peleaba adecuadamente. Usar toda su fuerza para atacar de una forma consecutiva, sin entrenamiento, solo provocaría lesiones o fracturas. Él necesitaba una señal que lo ayude a desbloquear su poder, sin necesidad de estar al borde de la muerte. Ahí es donde entra la determinación. La señal de Tigresa era un grito. Cuando entra en la zona de la determinación, imagina sus movimientos antes de realizarlos. Aunque el prota no usaba movimientos ni ataques sofisticados, en él se aplicaba de otra manera. Su determinación debía ayudarlo a controlar sus transformaciones. Ahora empezarían con algo simple: destruir esta enorme puerta hecha de acero reforzado, el acero más fuerte de la ciudad. El prota le da un buen golpe, pero no le hace ni cosquillas. Tigresa le dice que debía imaginar ser capaz de romperlo, o todos sus amigos serían eliminados, y que imaginara que su puño era como un enorme martillo, que destruiría todo lo que se le atravesara. El prota lo empezaba a entender. Tigresa le pide que gritara sin importar qué, y pensara que aunque muriera, debía destruir la puerta. El prota se transforma y usa todo lo que tiene en un solo golpe. Tigresa le dice que ese sentimiento lo debía recordar, pero ahora aplicándolo en su mutación, eso simplemente fue una pizca de su potencial, pues cuerpo y mente aún no estaban conectados. Ahora el problema es que gritando el prota no entraba en su zona de determinación. Debían hallar algo que de verdad lo lastimara psicológicamente, quizás recuerdos de su niñez. Un poco más tarde, en la oficina del líder, Roxanne se había empezado a mover. Los estaba buscando. Esto no terminaba, debían seguir el plan. Pepe y Atton se dirigen a la mina cerrada. Casey y Alex ya estaban allí. Alex estaba dispuesto a pelear, aunque parezca una pelea perdida. De la nada, esta enorme puerta por poco aplasta a Atton. Aún así, Alex lo salva. Roxanne ya estaba aquí. Ellos corren, pero Roxanne los ataca con la otra puerta. Aún así, el prota aparece para salvarlos. Roxanne le dice al prota que pagaría por traicionarlos. Aún así, el prota también se sentía traicionado. Estuvo en los laboratorios de Shoes y no encontró ningún otro aliado. Todos los sujetos de prueba estaban en una pila de cadáveres. Nunca existió un ejército. Solo eran unas ratas de laboratorio para probar la píldora que haría a Roxanne más fuerte. Roxanne estaba decidido a acabar con el prota, pero Ray empezaba a sentir su determinación mejor que nunca. Ahora el prota se podía transformar en nivel 2 a voluntad. Ni siquiera se sentía lastimado, era muy inofensiva la transformación de este modo. Roxanne, que ahora lo vamos a llamar Gris, hace un enorme salto. Caería en medio de la mina para destruir el suelo y crear un enorme derrumbe.
Sin embargo, el prota lo detiene, dándole un golpe que de verdad sorprendió a Gris. El prota le da otro más en la cara. Gris lo sujeta de los brazos. Ambos aterrizan. Gris estaba sorprendido. El prota, a pesar de usar el mismo poder, tenía un impacto devastador. Ray no había terminado, dándole un golpe en el cuello que destruyera cualquier cosa a su paso. Aún así, Gris ni siquiera sangraba. El prota sabía que sus golpes fueron buenos, pero la defensa de Gris era aún mejor. Si quería derrotarlo, debía usar el tercer nivel de Berserker. Gris entendió que de tardarse en fortalecer su defensa habría sido todo para él. Necesitaba aumentar la intensidad. Gris pensaba usar ese ataque con el que derrotó al prota la última vez. Ray se lanza al aire. Así nadie estaría en peligro, pero Gris lo impacta con todo el ataque. El prota cae. Gris le pregunta qué fue lo que había hecho. En realidad Ray no recibió por completo el golpe, solo repitió lo que Tigresa hizo con él en el torneo. Gris trata de aplastarlo, pero el prota se levanta. Aunque las cosas estaban empezando a pintar mal, ahora ni siquiera sus golpes de nivel 2 estaban siendo efectivos. Gris le dice al prota que sus amigos confiaban demasiado en él. El prota le grita que era al revés. Él confiaba por completo en sus amigos. De la nada aparece un imán gigantesco, un electromagneto, o sea, un imán alimentado de electricidad. Gris no lo podía creer. La mujer de fuego era real. Estaba haciendo funcionar el imán. Sin embargo, con el combustible que tenían, el imán solo duraría unos cuantos minutos. El prota sabía que darle otro golpe sin ser nivel 3 causaría solo la destrucción del imán. Gris también estaba contra la espada y la pared. Si se destransformaba, podía acabar con Casey, pero el prota lo aplastaría antes de que recuperara su armadura. Lo único que haría sería esperar. El prota estaba en aprietos. Gritaba, pero no estaba evolucionando. Casey sabía que el tiempo se acabaría en cualquier momento. Alex se cuelga de Gris y le da un martillazo. Ya era tarde. El combustible se había terminado. Gris se transforma en un monstruo aún más gigante, pero el prota por fin logró conectar su corazón y ascender al tercer nivel. Se lanza contra Gris y de un solo golpe de frente lo hace pedazos. Por fin se terminó. Gris fue exterminado. Casey iba donde el prota. Él se sentía de maravilla. Estaba bien. Ahora estaba más seguro que nunca que podía enfrentarse contra Sakan. Alex le grita a Casey y al prota que podía ir a arreglar el tren, pero antes debían hablar con el Dr. Schuss. En el laboratorio, rato más tarde, el equipo interroga a Schuss. Él decía que conocía a las personas de prueba. Esa era la razón por la que tenía tantas pastillas de mutación. Sin embargo, él no sabía quién las fabricaba. Schuss era un simple repartidor de pastillas en sus tiempos de mafioso. Por eso se unió a Gris para crear una pastilla que sobrepasara el poder de las convencionales, para que el mundo lo reconociera. Él solo tenía una pista del Dr. Rasheen. Ese doctor trabajó en la fabricación de esa pastilla. La cosa es que ese mismo doctor fue quien medicaba al prota de pequeño cuando este estaba en la milicia. Deben encontrar al Dr. Machine, aunque según Schuss, ese sujeto era muy escurridizo. Además, siempre estaba en las ciudades más controladas por los mafiosos. No lo encontrarían a menos de que el Dr. Machine quisiera hablar con ellos. Entonces Casey y Ray debían marcharse. Sin embargo, Schuss les grita que él conocía a Pepe. Dice que ellos en realidad no sabían nada de Pepe. Pepe también fue doctor. Todos sus colegas fueron eliminados. Era un retorcido hambriento de conocimiento, dispuesto a traicionar a cualquiera. Aún así, ellos no harían nada contra Pepe. Seguirían firmes hasta el día en el que Pepe decida traicionarlos. Ese día el prota lo haría pagar, así que se van en busca de Pepe para organizar un nuevo plan. Muy lejos de allí, en la zona superior, dentro de un escondite de la mafia, estaba Sakan, enterándose de la muerte de Chris. Además, se entera de Casey. El fuego seguía dando vueltas por ahí. Aún así era obvio hacia dónde iban. Todos debían alistarse y darle su merecida bienvenida. El tren ya estaba listo. Alex logró convertirlo en un mini tanque. Pepe afirma que usaron demasiado fuego. La mafia llegaría en cualquier momento. Ahora era la despedida de Alex y su familia. Alex haría lo mejor para poder arreglar el fuego. Atom seguiría trabajando, aunque parezca inútil, nunca se rendiría, así como su hijo había hecho por él. Su hermano menor también podría de su parte. Ambos iban a estar bien. Arrancan y rato más tarde, Casey le cuenta a Pepe lo que dijo Schuss. Debían ir a Hakim, la ciudad donde estaba el Dr. Rasheen. Quizás con ese doctor podrían hallar a la madre de Casey. La zona del caos cambiaba todo el tiempo. Pepe dice que un día tenías una ruta y al otro día la ruta desaparecía o se alteraba. Solo podía asegurar que llegarían en menos de un mes si no se topaban con alguna inconveniencia. Había un escondite que Alex conocía, aunque era muy recurrido por las mafias, o sea muy peligroso. Ahora estaba entrando justo en la zona de guerras del territorio del caos y los problemas ya se hacían sentir.
Llegaron al escondite del que hablaba Alex, de la mafia. De la nada, un hombre sale volando por los aires. Era Tigresa, que estaba cazando sujetos de prueba. Este tipo lastimó a la familia de Tigresa. Ella quería información de su jefe. Según el tipo, siguiendo las vías del tren, daría con el jefe de todos ellos. Tigresa le da la espalda. El men trata de atacarla, pero ella lo elimina sin mucho esfuerzo, de un solo golpe. El prota habla con Tigresa. Ella se alegraba de que había encontrado su determinación. Además, ella necesitaba un tren y ellos una super guerrera. En el tren, Tigresa le pregunta a Casey por qué quería llegar a la zona superior. Para Casey, encontrar a su mamá y devolver el fuego al mundo era su única razón. Al fin y al cabo, todos tenían sus razones. Incluso Tigresa quería ir allí y saldar cuentas, pues resulta que al comienzo del shock de agotamiento, las mafias comparaban a las personas entrenadas con las normales para ver las diferencias de las transformaciones. Familias como las de ella fueron secuestradas y obligadas a tomar la pastilla. Su padre, el hombre más fuerte de aquel entonces, fue una víctima de muchas antes de convertirse en un monstruo y lastimar a su tesoro. El papá de ella decidió suicidarse. Los más fuertes se burlaron de su situación y ella se encargaría de enterrarlos a todos sin dejar rastro. De repente el tren se detiene, el prota baja y escucha cómo estaban viniendo detrás de ellos. No eran decenas ni cientos, eran miles. Venían de todas las direcciones, debían moverse muy rápido. Ya se podían ver, no era solo la mafia, los adoradores del fuego también estaban aquí. Pepe grita que había un puente de madera un poco más adelante. Después de pasar lo podían destruir. Les lanzan una roca justo encima, pero Tigresa aparece y la vuela en pedazos, protegiendo el tren. Además se deshace de algunos sujetos. Sin embargo, había un problema, el puente estaba destruido. Alex le pide a Tigresa que regresara adentro del tren. Ray hace que el tren viaje a máxima velocidad. Ahora estábamos en el aire. Con el fuego de Casey, Alex sentía que podía crear cualquier cosa. Aún así no terminaba. Estaban expuestos, eran un blanco fácil. El prota quería saltar. Ahora habían menos sujetos, sí o sí debían pelear. Tigresa estaba de acuerdo. Pepe les dice dónde estarían y dónde podían volver a subirse. Así que el prota y Tigresa saltan del tren. Eran varios sujetos y monstruos entre ellos. El prota se estaba empezando a enloquecer para acabar con todos, pero Tigresa lo detiene. Debía calmarse, no dejar que sus emociones se apoderaran de él. Debía hacerlo a través de su voluntad. Un estado mental pacífico, pero 100% determinado. Tigresa esquiva los golpes del gigante. Se sujeta a su cuello y lo inmoviliza para el prota. Ray pensaba en su madre, en cómo le gustaría que ella viera lo fuerte que se había hecho su hijo, capaz de proteger a las personas que ama. De la nada aparece un sujeto en el punto ciego de Tigresa. El prota lo aplasta en un instante. Tigresa suelta al monstruo gigante y el prota aparta sus tentáculos y le pregunta: ¿alguien como tú qué tan fuerte es en la zona superior? El gigante responde que no existía otro monstruo más poderoso que él. El prota copia la técnica de Gris y estando en el tercer nivel hace que todo vuele en pedazos. Tigresa le pregunta si empleó alguna técnica para disipar el ataque del monstruo. En realidad solo aguantó y ya. Sabía lo fuerte que era. Ahora debía acabar con Sakan. Necesitaban regresar. El prota se sorprendió de que Tigresa no acabara con el monstruo ella misma. Tigresa lo hizo con la intención de que el prota pudiera evolucionar. Ahora, para él, ella era una increíble maestra. Aunque Tigresa era cinturón rojo, ella no se sentía con el derecho de enseñar. Por fin, vuelven al tren. Pepe decía que para llegar a la zona superior de Hakim, debían avanzar 3 días en el océano. Tigresa se sube al globo para poder entrenar un poco. El prota también quería entrenar. Por otro lado, en el desastre, todos los daños que dejó el equipo, se empezaba a correr la noticia. Los ADF e incluso el Dr. Rashid ya estaban enterados de lo que estaba sucediendo. Bueno mi gente, lo vamos a dejar aquí por el día de hoy. Quedamos en el capítulo 53. No sé si haga una segunda parte, ya saben. Temas legales y derechos de autor. Les recomiendo que lo busquen. Prácticamente quedamos al día con esta historia. Espero de verdad que les haya gustado el video. Si fue así, un like y un comentario me ayudaría un montón para seguir trayendo más videos así de largos. Por cierto, la información del manga la dejo en la descripción para que puedan actualizarse. Dicho esto, un abrazo, cuídense y chao.